Me encuentro en el conocido Cerro El Casupo y hoy hemos subido aquí para hacer algo que comúnmente no hacemos, y no es otra cosa que mirar el cielo. Desde aquí, desde esta montaña, puedo divisar buena parte de la ciudad de Valencia, bien iluminada a esta hora, pero además puedo ver el firmamento en una noche clara y despejada. Hoy vamos a hablarles sobre un tema que nos ha apasionado desde siempre, y no es otro que el gran misterio de los misterios, los ovnis. Y además, vamos a relatarles una historia que hace muchos años paralizó a la región central del país. Un avistamiento de ovnis que inclusive llamó la atención del mismo presidente de la República en el Palacio de Miraflores. Un hecho tan impresionante que fue reseñado en las portadas de los principales diarios de Venezuela. Carabobo Mágico, un podcast donde la historia y el misterio se conjugan para descubrir los sitios más enigmáticos de esta región de Venezuela, con los investigadores Luis Cabrera y Giovanni Nani. Bienvenidos a Carabobo Mágico. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Menos mal que me dejaste llegar primero, porque tenía mucho tiempo que no subía al cerro y estoy recuperando el aliento de hace rato. Subir el Casupo no es empresa No, para sencilla. nada, para nada. Lo bueno es que esta noche, Luis, hace un clima agradable y no creo que vayas a tardar mucho en recuperarte. No, y además está muy fresca la noche, tenemos una excelente vista y bueno, estamos haciendo lo que nos apasiona. Así es. Te pedí, Luis, que subiéramos aquí porque creo que hay una vista sumamente interesante del cielo de Valencia y porque además vamos a hablar de un tema, desde mi punto de vista, fascinante, y no es otro que, como lo dije en la introducción, el gran misterio de los misterios, los ovnis. Giovanni, yo te conozco de hace tiempo como un tipo súper estudioso, entregado y apasionado con tus labores. ¿De dónde sale ese interés por los ovnis? Bueno, Luis, como todo en la vida tiene una historia, todo tiene un comienzo. Este tema yo siempre lo he estudiado desde un punto de vista muy personal, y tú lo sabes. Además, no son temas que uno en una fiesta dice, hey, vamos a hablar de ovnis, ni mucho menos. Pero sí es un tema que me ha impresionado. Y quiero contarte una anécdota. Yo recuerdo estando en la casa, en mi casa, cuando era un niño, no sé qué edad tendría, Luis, 8 años, 9 años, no lo sé. Mi padre tenía una biblioteca muy grande, impresionante, libros de historia, muchos libros de matemática, de todo, había novelas, cualquier cantidad de libros. Mi padre fue un gran lector. Yo recuerdo claramente, Luis, como si me hubiese sucedido ayer, que yo estaba en esa biblioteca y tomé un libro, el único que me llamó la atención. Ese libro se llama Siracusa, el mensajero de los extraterrestres. Yo, cuando tomé ese libro, siendo un niño, me impactó. Además que tenía una portada de esas setentosas muy sugerentes. El nombre del libro me impactó. Recuerdo que fue el primer libro que yo leí. Las fotos que habían allí, supuestas fotos de objetos, de ovnis, pues me marcaron, me impactaron. Yo me acuerdo que yo leí ese libro de punta a punta, siendo un niño,
y a partir de allí se generó ese interés. Aquí yo quiero aprovechar para, recordar muchas personas que fueron importantes para mí. Mi padre tiene un amigo que muchas de las personas que escuchan este programa de Carabobo Mágico y que estudiaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo lo recordarán, que fue el profesor, en paz descanse, José Manuel Pérez Chiribella. Pérez Chiribella era un genio, Luis. Un genio, un verdadero genio. Lástima que hace mucho tiempo partió, ya no está con nosotros. Pérez Chiribella era un hombre que él conseguía ecuaciones matemáticas de versículos de la Biblia. Wow. Impresionante, era un hombre impresionante. Y siempre hablaba de este tema, y yo siendo un niño, pues lo escuchaba. Alimentaba esa curiosidad. Mucho la atención. Al paso del tiempo, fui estudiando, si se puede llamar estudiar, fui indagando sobre este y otros fenómenos, siempre con ese cariño especial hacia el tema de los ovnis. Yo recuerdo que aquí en Valencia, Luis, había una emisora que tenía un programa de radio, Estereotip 100.9. Wow, claro, Estereotip 100.9 tenía un programa en las noches con el doctor José Luis Baudet, y ese fue el primer programa de radio en el que el doctor Baudet hablaba, ojo, en los 90s, de ovnis, de sanación por imposición de manos, de pirámides, de templarios, de todos estos temas que son, la verdad, bastante comunes. Tú enciendes cualquier canal de televisión y te puedes encontrar cualquiera de estos temas. En History, en cualquier momento. Pero en los 90 eso no era nada común. Eso no era nada común. Recuerdo con mucho cariño ese programa del doctor Baudet. Y pues a medida que pasó el tiempo, como te digo, esta área del conocimiento ha tenido un lugar bien importante en mi biblioteca. Ese libro de Siracusa, Mensajero de los Extraterrestres, todavía lo conservo como un tesoro, junto con algunos otros libros sobre este tema que he venido leyendo a través del tiempo y estudiando. Sin embargo, como te comenté, hablar de estos temas hasta hace tiempo no era muy popular. Pero sin embargo, aquí sucedió el año pasado algo sumamente importante. En junio del año pasado, el Pentágono presentó ante el Congreso de los Estados Unidos un informe con una gran cantidad de casos de avistamientos de ovnis realizados por militares de los Estados Unidos, de la Marina, de la aviación, que no tenían explicación. Ellos planteaban allí: miren, aquí hay algo que no sabemos qué es y que hay que estudiar. Algo que pudiese representar una amenaza, para nosotros. Pues si las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ponen esto sobre la mesa y si hasta el Congreso lo estudia, pues yo creo que es algo que ya merece ser estudiado. Sí, sin duda. Fíjate que en un podcast anterior que hablábamos sobre los ovnis, comentaste de que en la ufología había un par de corrientes, pero quedó eso allí todavía pendiente. Cuando hablas de un par de corrientes, te refieres a la explicación de qué es el ovni. Es correcto. No, hay muchas corrientes, okay, Luis. Yo creo que las más importantes son, desde mi punto de vista, la hipótesis extraterrestre y la hipótesis paraufológica. Fíjate, vamos a recordar, yo quiero que viajemos un momento al pasado, Luis. Tú y yo nos criamos en los 80. En los 80 la gente hablaba de extraterrestres. ¿Qué te quiero decir con eso? Mira, hay una nave, o fulano de tal vio una nave, es un ovni. ¿Qué significa un ovni? Es un artefacto tripulado por algunos seres inteligentes que vienen de otros planetas a hacer aquí quién sabe qué cosa. Esa era la mentalidad de los 70 y 80 de los ovnis. Eran seres extraterrestres. Pero sobre esto, y a medida que uno estudia varios autores, esta era la hipótesis de la época. Yo recuerdo, Luis, claramente un programa Alerta. ¿Tú te acuerdas del programa Alerta, de Radio Caracas Televisión? Sí. Ellos tuvieron un especial de ovnis. Creo recordar que fue Leda Santo Domingo la que dirigía ese programa y ese capítulo en especial. Entonces,
nosotros recordamos, o yo recuerdo, que en esa época de los 80, el tema de los, y lo voy a poner así entre comillas, de los extraterrestres era bastante común. Inclusive antes de eso, en los 70, se hablaba hasta de contactados. Porque ¿cómo surge este tema del fenómeno ovni? La era moderna del fenómeno ovni comienza el 24 de junio de 1947, cuando un piloto estadounidense, Kenneth Arnold, volando sobre el monte Rushmore, vio unos objetos que él no pudo identificar. Una serie de objetos. Él, alarmado, da unas declaraciones y él hace una descripción, pero el titular de prensa del periodista que hizo la nota, en primera plana del diario colocó: se observaron platillos volantes en el monte Rushmore. Okay. Ese editorial de prensa fue el que marcó el inicio de esta era en la ufología. A partir de allí, bueno, comenzaron los avistamientos, o digamos, a hacerse más populares, y comenzó a mediatizarse el fenómeno. Yo sé que muchos dirán, bueno, pero es que en la pintura tal aparece un objeto de la Edad Media y se cree que en tal sitio, unos temas rupestres, hay algunas cosas que parecen seres. Sí, eso está muy bien, pero la era moderna de la ufología comienza el 24 de junio de 1947. Y se populariza en los 80. Y se populariza, bueno, en los 50 ya en Francia, en los 60 también. El fenómeno ovni ha tenido un recorrido sumamente interesante, y yo quiero hacer una reflexión al respecto. Y es que el fenómeno ovni también puede estudiarse. Fíjate, una cosa es que, como en los 80 mucha gente creía que eran seres que vivían en otro planeta, que agarraban su nave y manejaban, correcto. Y como no tenían así mayor cosa que hacer, venían a la Tierra a visitar, a pasar un rato, a que le tomaran fotos. O inclusive el tema de los humanoides. ¿Cuántos testigos no han existido, sobre todo en Europa? La señora que se asomó en la ventana y vio como una nave descendió, se bajó un hombre con escafandra, recogió unas piedras y unas flores y se las llevó. Hemos escuchado cualquier cantidad de testimonios sobre eso. Y sobre todo el tema de humanoides que aparecían. Eso es un tema también que ha sido estudiado por gente muy seria desde un punto de vista sociológico, antropológico. Y fíjate una cosa, Luis, el tema del fenómeno ovni ha ido avanzando al mismo ritmo y de la misma manera que los seres humanos. Por eso hay quienes dicen, hay una correlación. Por eso hay quienes dicen que el fenómeno ovni quizás es muy humano. Y sobre esto me voy a explayar un poco. Y antes de entrar en el tema que nos ocupa, si tú lees libros o testimonios de avistamientos en los 50, en los 60, pues los ovnis eran un poco cacharros, ¿no? Okay. Eran de metal, habían remaches, tenían ventanas, inclusive los testimonios eran: el ovni descendió bajo una escalerita y se bajó la persona, y tú te preguntas, ¿y esta gente que supuestamente son inteligencias superiores que creaban naves para viajar por el universo, iban a generar una escalerita para bajar? Entonces el fenómeno ovni estuvo lleno también de incongruencias. A medida que pasa el tiempo, pues el fenómeno ovni fue evolucionando con la modernidad. Ya en los 70 y 80, los extraterrestres eran rubios altos con pantalones a la moda y glam, cinturones de villa. Esa moda glam. Como moda glam, Kiss, del rock. Poison. Exactamente. ¿Qué diferencia había entre un extraterrestre de esos supuestamente que contactaban a las personas con Poison? Pues la verdad no había mucha. Y ha ido avanzando. Ahora se habla inclusive que los ovnis pudiesen ser elementos que viajan de una dimensión a otra. Bueno, pero eso sucede ya que en nuestra realidad es común hablar de la física cuántica. Es común hablar por los científicos que es posible que hayan otras dimensiones. Se habla de la teoría de cuerdas. Entonces, cuando tú retrotraes todos esos elementos, tú dices, mira, el fenómeno ovni como que tiene un componente humano bastante interesante.
y te da... Y entonces tú te retrotraes a esa creencia de que los ovnis en los 80 estaban tripulados por extraterrestres y hasta te suena jocosa. No, ojo, con esto no estoy hablando desde el punto de vista del negacionismo ni mucho menos. Estoy colocando diferentes etapas y contextos. Etapas y contextos. Y como te digo, en Venezuela, para nosotros, en esa época, y que yo recuerdo, el fenómeno ovni era asociado estrictamente al fenómeno extraterrestre. No había otra cosa. Bueno, es que fue que mediáticamente en los 80, ¿qué encontramos? E.T., invasión extraterrestre, Cocoon. Eso era una referencia cinematográfica sobre este fenómeno. Sin duda, encuentros cercanos del tercer tipo. Correcto. Dentro de la ufología hay muchas corrientes hoy. Si yo tuviese que adscribirme a una, si yo fuese un investigador sobre esto, me adscribiría a la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, un ufólogo extraordinario. Les recomiendo buscar su trabajo, leer lo que él ha escrito. Eso se lo dejo hasta allí, no me voy a extender en esto. Y quiero también hacer una reflexión que comúnmente hace un investigador que yo respeto mucho, que se llama Gustavo Fernández, que es un argentino y que nos habla también que todo este tipo de fenómenos están asociados al contexto. A mí me gusta mucho cuando Gustavo Fernández dice, por ejemplo, estamos en un cementerio y vemos una luz y decimos, mira, un fantasma. Estamos en un bosque de Irlanda y vemos una luz y decimos, mira, un duende. Estamos aquí en el Casupo y si viésemos una luz que pasa por el cielo, ¿qué diríamos, Luis? Mira, un ovni. Exactamente. Entonces, depende también del contexto. De la idiosincrasia. Sin embargo, esto hay que estudiarlo desde el punto de vista sociológico, antropológico, físico también, porque cuando el Pentágono le presenta al Congreso de los Estados Unidos, miren, aquí hay unos videos de unos artefactos que no sabemos qué son, que viajan a unas velocidades que desconocemos. Bueno, ya no es un tema solamente antropológico, ni es un tema solamente sociológico. Aquí hay un tema físico. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de este episodio de Carabobo Mágico? Es que aquí hubo un hecho muy importante relacionado a los ovnis que paralizó la región central del país. En efecto, Giovanni y yo visitamos la hemeroteca del diario El Carabobeño y encontramos que en el ejemplar del 1 de agosto de 1974, en primera página, en un buen espacio de primera página, teníamos la noticia ovni sobre Valencia. Bueno, ahorita vamos a permitirnos escuchar una recreación realizada por nuestro amigo Antonio Pinto de lo que fue la noticia en ese momento. Noticia de última hora. OVNI sobre Valencia. Objetos luminosos que se desplazaban de norte a sur cruzaron poco antes de la medianoche el cielo de Valencia, dejando a su paso una estela radiante. En la redacción del Carabobeño se recibieron decenas de llamadas que describían el fenómeno como algo excepcional y relacionaban el espectáculo celeste con el paso de un cometa. Una de las personas que observó el fenómeno, que dijo residir en Campo Alegre, señaló que era algo impresionante, jamás visto, un fenómeno espectacular. Un grupo de jóvenes que divisó desde un autocine el paso de los objetos luminosos visitaron la sede de la mencionada prensa carabobeña e impresionados solicitaron información sobre lo que una joven denominó lluvia de sardinas surcando el espacio celeste. Seguiremos informando. Esa noticia que acaba de recrear Antonio, efectivamente es lo que dice textualmente la portada del diario El Carabobeño de esa época. Vamos a colocarlo también en las redes sociales para que las amigas y amigos de Carabobo Mágico puedan ver esto, que desde mi punto de vista es un tesoro.
por supuesto, es una evidencia irrefutable de lo que fue ese hecho. Porque incluso, bueno, para el caso de Valencia queda manifestado allí en el diario El Carabobeño. Pero entiendo que otros diarios del país también se replicó esa noticia, porque tuvo un alcance nacional, dado que también se manifestó en Caracas. Vamos a dejar que sea nuestro amigo Héctor Escalante, ya colaborador de este programa. Vamos a recordar que Héctor Escalante es comunicador social. Él es el creador de la cuenta de Instagram OVNIs en Venezuela, quien nos va a relatar exactamente qué sucedió ese día. Uno de los casos más impactantes que ha tenido el estado Carabobo ocurrió el 31 de julio de 1974, cuando 4 objetos voladores fueron avistados en la ciudad de Valencia. Pero adicionalmente, también se avistaron y de forma simultánea en la ciudad de Caracas y en Maracay. Este hecho tuvo gran notoriedad y cobertura mediática precisamente porque al momento de estar ocurriendo se registraba en el Palacio Presidencial de Miraflores una reunión con el presidente Carlos Andrés Pérez, y mientras algunas de las autoridades y los periodistas que esperaban los resultados de esta reunión pudieron distinguir en el cielo el paso de estos 4 artefactos. Bueno, la magnitud de esto fue tanta que el propio Ministerio de la Defensa solicitó un informe a la aviación y al sistema de radares de Maiquetía. Y el reporte indicó que a pesar de que hubo una verificación visual por gente en la calle y desde el propio Palacio de Miraflores y bases militares, nunca hubo una autorización de vuelos comerciales, privados, militares. También se comprobó a través de ese contacto o de esa solicitud que hizo el Ministerio de la Defensa que tampoco hubo reporte en los radares con situaciones atípicas. Giovanni, esto es paralizante. Es impresionante, fíjate, Luis, es lo que estamos hablando. Sí, el fenómeno ovni se puede y se debe estudiar desde un punto de vista sociológico, antropológico, pero fíjate qué pasa. Una serie de personas en Carabobo, en Aragua y en Caracas observaron unos objetos volando en el cielo. Inclusive eso llamó la atención en Miraflores, ya que ellos tenían una reunión allí y no eran vuelos comerciales, como nos relata nuestro amigo Héctor Escalante, no eran vuelos militares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué eran? Sí, allí sin duda se cree esa gran incógnita, y por eso es que los ovnis representan un tanto interés como un fenómeno de estudio. Era algo, a mí me gusta mucho ese término algo, que lo usa el periodista y divulgador Iker Jiménez, un gran estudioso también del fenómeno ovni, que los invito también a buscar su trabajo en las redes sociales, abundan sus libros también, y él tiene una serie de episodios dedicados a este fenómeno en que él llama esto algo, y a mí me gusta mucho, esto es un algo. Sí, no sabemos qué es. A ciencia cierta no sabemos qué es, porque esa posición adoptada de que son extraterrestres pareciera que está en desuso. Pareciera que, bueno, ya las otras vertientes están tomando un poquito más de fuerza, lo de la teoría de cuerdas. Quién sabe si son sencillamente seres humanos del futuro que están cruzando un portal temporal. O sea, hay tantas teorías que se pueden manifestar a partir de esta hipótesis. Las teorías están para ser debatidas. Como lo comentamos en uno de los episodios pasados de Carabobo Mágico, hay personas que sin querer en su teléfono han visto algo, le tomaron una foto a algo.
Inclusive, bueno, el presidente de la República de Venezuela en esa época dijo, epa, aquí hay algo que está volando y no sabemos qué es. Yo no dudo, y aquí ya para irnos despidiendo, Luis, yo no dudo que hayan pilotos venezolanos, comerciales y militares que hayan tenido este tipo de experiencia y que seguramente por miedo a no perder su carrera, a no dañar su reputación, a que no los tildaran de locos, pues se lo han reservado. Ojalá algún día encontremos algunos testimonios de pilotos que podamos discutir aquí en Carabobo Mágico. Seguramente aparecerán, porque a pesar de que no hay un proceso inquisitorio ante estos fenómenos, sin duda todavía quedan vestigios de poner en duda al testigo, de poner en duda a su condición, y eso ha frenado a mucha gente a relatar qué es lo que ha experimentado. Sin duda, yo creo que este caso de este avistamiento ovni, y que además fue reseñado en la prensa, Luis, El Carabobeño es un diario serio, un diario de verdad que de mucha trayectoria. Para que ellos en su época hayan colocado en la primera plana un aviso bien grande, signo de interrogación, ovni sobre Valencia, es porque algo vio mucha gente, es porque ese día la sociedad pues se revolucionó, se agitó. Si algo ha caracterizado ese diario es de no ser amarillista. No, de ninguna manera. Entonces, serio. Cuando tiene o se ve en la necesidad de publicar algo de esta índole, es porque sí, realmente algo sucedió, algo se vio. Luis, pues nos queda bajar el casupo. Eso es lo que más me da dolor. Eso es lo que más me da dolor. Fue interesante, pues bajarlo. Bueno, hay que bajarlo con cuidado porque pasito a pasito, porque un paso en falso, mira, y vamos a ver algo. Vamos a ver algo que no queremos ver. Ha sido un placer esta conversación contigo, Luis. Sigamos investigando lo maravilloso que encontramos en Carabobo. Sigamos investigando a Carabobo Mágico. Sin duda, tenemos mucho que investigar, porque Carabobo nos ofrece muchas oportunidades para indagar sobre todos los fenómenos que aquí se presentan. Así es, Luis. Bueno, vaya adelante usted. Vamos paso a paso, pues.